Muy bien, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a desarrollar dos clases. Soy la doctora Eva Estrella Sinche, soy médico de familia con sede en el Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, que está ubicado en el distrito de Chorrillos. Ambas clases pertenecen a la unidad de atención primaria y salud, que es la unidad que hemos estado revisando en en estas semanas de inicio del curso de salud comunitaria. Hoy vamos a desarrollar la sesión 3, la sesión 4. La sesión 3 corresponde a promoción de la salud y prevención de riesgos y enfermedades. El objetivo de esta sesión, de esta sesión número 3, es, en primer lugar, que ustedes nuevamente refuercen, ¿no? Refuercen la relevancia de la historia natural de la enfermedad, porque de ello parte reconocer a qué definimos promoción de la salud y a qué definimos los diferentes niveles de prevención. Vamos a recordar un poco la evolución y también el desarrollo de la promoción de la salud a nivel mundial y nacional. Vamos a analizar también cómo es que intervienen los determinantes de la salud y vamos a definir también las diferentes estrategias que se desarrollan en los niveles de prevención. Ya en esta unidad que es atención primaria de salud, ustedes han visto probablemente en la primera teoría que atención primaria de salud es un tema complejo, es un tema que involucra muchos factores y el principal de ellos es que primero nos pongamos a pensar qué es lo que queremos nosotros definir como salud, ¿no? Y probablemente cada uno de ustedes, ya que están en sexto año de medicina, van a tener una definición propia de lo que para ustedes representa la salud, ¿no? Y aparte de ello, Este, además, nos vamos a cuestionar si nuestro sistema sanitario actual brinda salud a las personas, a nuestra comunidad, dependiendo de lo que nosotros entendemos por salud. Y luego también habría que ponernos a pensar, de acuerdo a la definición que usamos para salud, y aparte si nuestro sistema sanitario está proporcionando salud, ponernos a pensar cómo es que vamos a poder solucionar los problemas de salud de la población. Definitivamente hay muchos factores, hay muchas situaciones, pero ¿será suficiente, por ejemplo, teniendo equipos de diagnóstico, tratamiento sofisticado, construyendo hospitales y clínicas o medicamentos de última línea? ¿Será suficiente abordando solo la salud a nivel individual? Y aquí nosotros tenemos que recordar ya en la primera clase que han desarrollado sobre atención primaria de salud. Recuerden que nosotros como país hemos asumido un compromiso en Alma Ata, que nosotros tenemos que implementar la atención primaria de salud como estrategia. Mediante su leche materna, ¿no? Le daremos pues dextrosa. Y Y además, si queremos implementarlo como estrategia para conseguir salud en nuestra población, tenemos que pensar o recordar cuáles son los atributos de la atención dextrosa primaria de es la salud. principal. Correcto. Voy a silenciar. Alguien está Con esta leche. Entonces hablaremos del agua. ¿Qué debemos? un ratito. Voy a silenciar.
Ok, continuamos. Entonces ya para poder nosotros de alguna forma implementar un sistema que nos permita lograr la salud en la población, tenemos que implementar los atributos de la atención primaria de salud. Recuerden bien los atributos. En primer lugar, tenemos la accesibilidad, luego la integralidad del cuidado, la longitudinalidad del cuidado y la coordinación del cuidado. Estos diferentes atributos se van a implementar en los diferentes momentos en que nosotros realizamos la atención en los servicios de salud hacia la persona, hacia la familia y hacia la comunidad. Algunos términos vamos a tener que definir porque es importante, así como ya ustedes conocen la definición y el alcance de atención primaria de salud, existen otros términos que también tenemos que conocerlos muy bien y tener muy clara su definición para poder implementar estrategias adecuadas cumpliendo las definiciones, ¿no? A veces usamos por usar algunos términos sin tener en claro realmente a qué nos referimos. Y el objetivo de todo ello es que nosotros trabajemos por una salud individual, que es lo que ustedes han estado desarrollando en los últimos 6 años. Y ahora estamos teniendo en cuenta algunos contenidos de salud familiar para poder implementar una adecuada salud comunitaria, ¿no? Entonces, con este preámbulo vamos a revisar un poquito la historia natural de la enfermedad, porque de ello depende que comprendamos muy bien promoción de la salud y los diferentes niveles de prevención. Entonces, recordemos que en el año 58, Siebel y Clark fueron los que formularon de una forma más organizada la historia natural de la enfermedad, y esto pues permitía definir algunas actividades, acciones o estrategias para tener una acción mucho más dirigida hacia los objetivos que queremos lograr en cuanto a prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, de hecho que ustedes esto ya lo han visto en epidemiología, pero es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque existen varios momentos de intervenciones, ¿no? Entonces, recordemos aquí en la historia natural de la enfermedad, antes de la enfermedad, lo que sucede es la interacción de la gente, del huésped y del ambiente, y esto sucede en el periodo prepatogénico. Posteriormente tenemos el periodo patogénico, donde ya de por sí eh, es cursa la enfermedad, dependiendo de las consecuencias de exposición, cursa la enfermedad en el ser humano. Y este periodo de enfermedad viene también por varios momentos, ¿no? Tiene un periodo de latencia, cambios tisulares, la aparición de los primeros signos y síntomas, produciéndose después el defecto o daño. Y si este defecto o daño persiste, condiciona pues un estado crónico o la muerte, ¿no? Entonces, esta es la historia de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para intervenir y tal vez lograr un cambio? Depende mucho del momento de la intervención. Si nosotros intervenimos dentro del periodo prepatogénico, estamos desarrollando prevención primaria. Y si la intervención es en el periodo patogénico, estamos desarrollando prevención secundaria y prevención terciaria. Entonces, es importante tener claro estos momentos de acción. Dentro de la prevención primaria tenemos dos estrategias grandes, ¿no? Uno que es el fomento de la salud, también denominado promoción de la salud, y el segundo punto es la protección específica. Dentro de prevención secundaria tenemos dos momentos también. Tenemos el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato antes de que inicien los síntomas, es decir, en el periodo asintomático. Después tenemos otra etapa que es para la limitación del daño, cuando ya se tienen los síntomas y signos, y en la prevención terciaria orientada a la rehabilitación. Entonces, este esquema, si lo trasladamos, es decir, si nosotros aplicáramos las acciones dentro de cada uno de estos momentos de intervención,
para desarrollar prevención primaria, secundaria y terciaria, el objetivo es que nosotros logremos una disminución tanto de la incidencia o tal vez de la morbimortalidad de las diferentes patologías, ¿no? Pero tener en cuenta que no solo es importante eso, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta también que existen otros factores que van a condicionar que el paciente o la persona tenga mayor grado de dificultad en conseguir lo que todos queremos, que es una buena salud, ¿no? Nosotros podemos tal vez intervenir en estos momentos en la historia natural de la enfermedad, pero van a haber situaciones que están fuera del ámbito de un establecimiento de salud que definitivamente van a, eh, van a producir un diferente efecto, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, el medio ambiente en el que vive el paciente, el desempleo, cómo está su salud en cuanto a la alimentación, la ingesta de alimentos o la capacidad de ingerir algún alimento saludable, la educación y, por ejemplo, también el medio ambiente en que lo rodea, ¿no? Entonces, dependiendo de estos factores de riesgo, adicionalmente va a variar la probabilidad o el riesgo de desarrollar una patología y va a ser diferente la probabilidad de lograr, pues, que nuestro paciente consiga salud, ¿no? Entonces, si este grafiquito lo trasladamos un poco más para organizarnos un poco mejor en cuanto en qué momento hablamos de promoción de la salud y en qué momento hablamos de los diferentes niveles de prevención. Entonces, cuando nosotros desarrollamos acciones en el periodo prepatogénico, estamos hablando de acciones de prevención primaria. Y dentro de la prevención primaria tenemos la promoción de la salud y la protección especial. Recuerden que en prevención primaria estamos actuando sobre la cadena epidemiológica, ¿no? Incidiendo sobre los factores de riesgo. Y si nosotros desarrollamos acciones cuyo objetivo son los determinantes de la salud, estamos hablando de acciones de promoción de la salud. Y si nosotros desarrollamos acciones a nivel individual, hablamos de protección específica. Y todo ello es prevención primaria. Pero si ya tenemos un daño que aún no tiene síntomas, es decir, en un periodo asintomático, podemos desarrollar lo que es la detección precoz con el tratamiento inmediato. Si ya existen signos o síntomas, desarrollar acciones para limitar el daño o discapacidad, y esto son acciones de prevención secundaria. Y si desarrollamos acciones de rehabilitación, una vez ya instalada una patología, estamos hablando de acciones de prevención terciaria. Es decir, básicamente prevención secundaria y terciaria estamos orientados al curso, a frenar de alguna forma el curso natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, con este preámbulo, recuerden bien, hemos visto dónde está promoción de la salud. Está dentro de prevención primaria en el periodo prepatogénico y su relevancia es que tiene una acción sobre los determinantes de la salud. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a desarrollar ahora es promoción de la salud. Muy bien. En la década de los 40, y esto es importante tener un poco de información de la historia de la medicina, Henry Sigeris fue uno de los médicos en formular por primera vez las 4 grandes tareas de la medicina, ¿no? Que ustedes ya conocen. Él fue el primero en incluir el término de promoción de la salud dentro de un esquema de 4 grandes componentes de la medicina humana: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el tratamiento del enfermo y la rehabilitación. Entonces, a partir de la década de los 40, donde se incluye formalmente el término de promoción de la salud. Posteriormente, como lo hemos mencionado, Livell y Clark en la década de los 50 incluye dentro de la historia natural de la enfermedad a promoción de la salud
dentro de prevención primaria, ¿no? En el periodo prepatogénico. Y el problema fue que mucho se confunde promoción de la salud con educación. Mucho se confunde que repartiendo volantes, haciendo folletos, se está haciendo promoción de la salud. Pero tiene que tener claro que promoción de la salud no es sinónimo de educación. Probablemente podría ser un componente, pero no es un sinónimo. Y ahora van a ver a qué nos referimos con promoción y qué actividades se desarrollan dentro de la promoción. Y el término promoción de la salud tuvo mayor relevancia en la década de los 70. En la década de los 70, Mark Lalonde, canadiense, formula, ¿no? Él se preocupó de por qué, a pesar de que en Canadá, a pesar de tener la última tecnología, medicamentos de última línea, hospitales, recursos, por qué a pesar de ello la población se sigue enfermando. Se hizo un análisis de los factores que determinaban la salud de la población canadiense y se encontró que de todos los factores evaluados, el que más determinaba la salud de la población eran los estilos de vida y los comportamientos, en un 43%. Luego seguía la herencia genética, es decir, el componente biológico, en un 27%. El entorno también juega un papel muy importante como factor determinante de la salud, casi un 20%, y el sistema sanitario en un 11%. Quiere decir que más del 50% de los factores que determinan nuestra salud dependen mucho de nuestros estilos de vida, de nuestro comportamiento y del medio ambiente en donde vivimos. Pero ¿cómo abordamos eso? Que usualmente en la carrera de medicina nosotros abordamos este punto, que es el componente individual. Entonces aquí es donde toma fuerza lo que es la promoción de la salud con un enfoque en lo que es estilos de vida y el manejo del ambiente y del entorno. Luego, posteriormente, también en la década de los 70, en la conferencia de atención primaria de salud de Alma Ata, que ya lo han revisado, insiste, ¿no? Es decir, aquí es donde se refuerza aún más la necesidad urgente de los gobiernos, del personal de salud, de la comunidad, para proteger y promover la salud en todos los pueblos, ¿no? Ya en la década de los 80, en el año 84, se define ya, la OMS define el término de promoción de la salud, pero ya en el año 86, y eso es algo muy importante que tienen que desarrollar en la práctica, es la Carta de Ottawa, ¿no? En el año 86 se desarrolla la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud. Y nuevamente, em, así como Alma Ata, que nos define APS como un compromiso, Ottawa nos define un compromiso de implementar la promoción de la salud en en todos los países, ¿no? Y nosotros, como Ministerio de Salud y ser parte de la Organización Mundial de la Salud, también asumimos ese compromiso en el año 86 de implementar la promoción de la salud como una estrategia clave para el manejo de los determinantes y que nos permita mejorar pues la salud individual y colectiva y alcanzar lo que nosotros conocemos como salud, ¿no? Es decir, un bienestar físico, mental y social de la población. Entonces, la Carta de Ottawa, está la portada de la Carta de Ottawa, y la Carta de Ottawa, el objetivo principal de la Carta de Ottawa es que en las poblaciones, en los países, tenemos que elaborar una política pública sana. ¿Y esto de qué depende? Depende de reforzar la acción comunitaria, desarrollar las aptitudes personales. Recuerden que estilos de vida y comportamiento es a nivel individual. Entonces, desarrollar las aptitudes personales,
actuar como mediador, es decir, el Estado, promocionar el concepto y también proporcionar los medios para lograr que una población sea saludable, crear ambientes favorables y reorientar los servicios de salud no solamente hacia una medicina que esté muy enfocada al componente biológico, al componente de manejo de enfermedad, pero cuando ya está en su etapa de complicaciones, sino mucho más antes, ¿no? Es decir, unos servicios de salud que permitan un manejo de prevención primaria con orientación en promoción de salud, pero también sin descuidar los otros niveles de prevención y los otros niveles de atención. Entonces, la Carta de Ottawa eh, involucra incluir pues al componente comunitario, involucra incluir el componente de estilos de vida saludables, ambientes favorables que son determinantes de la salud. Entonces aquí entramos un poquito a lo que es definición de promoción de la salud. Igual, ¿no? El doctor Henry Sigeris define como promoción de la salud a qué, cuando eh, se garantiza un nivel de vida decente, buenas condiciones laborales, educación, cultura física y deportiva, así como los medios para el descanso y la recreación. Adicionalmente a la salud individual, biológica, ¿no? Entonces, es probablemente un poco ambicioso, pero ya desde el año 40 se definía a promoción de la salud con estos términos, ¿no? Incluyendo la parte laboral, educación, nuestra cultura, nuestros espacios de descanso y recreación, que son bases fundamentales para lograr una adecuada salud eh, psicosocial, ¿no? Que es súper relevante en la salud de la población. Ok, entonces, en, en el curso de salud comunitaria ustedes van a ver toda la normativa macro, es decir, la normativa a nivel de OMS, OPS, pero luego vamos a ver cómo es que esta normativa se implementa en nuestro país, porque tanto Alma Ata y Ottawa son compromisos asumidos como Estado. Y, por ejemplo, para promoción de la salud, en el año 2017, es decir, imagínense, en el año 86 fue la Carta de Ottawa y recién en el 2017 es donde se desarrolla no se desarrolla, sino se da a conocer este documento técnico que son los lineamientos de política de promoción de la salud en nuestro país, es decir, cómo vamos a implementar y desarrollar la estrategia de promoción de la salud. Entonces, se definieron 4 lineamientos de política. El lineamiento de política 1, que nos dice que la salud es el eje fundamental e integrador de todas las políticas públicas. Ya vamos a ver a qué se refiere este lineamiento de política 1. El número 2 nos indica que tanto la persona, la familia y la comunidad son el centro de la gestión territorial en salud. Este lineamiento de política 2 lo vamos a comprender mejor en la clase que viene, pero aquí, como ven, en promoción de la salud incluimos familia y comunidad, y también incluimos el término de gestión territorial. Eso ya lo vamos a ver más adelante. El lineamiento de política 3 nos menciona que sí tenemos que insistir en el abordaje de los determinantes sociales de la salud para el cierre de brechas de inequidad en salud. Voy a silenciar. Y el lineamiento de política 4, para poder nosotros implementar promoción de la salud, necesitamos un empoderamiento y participación social activa en términos de salud. Vamos a ver el número 1, así rápidamente. ¿Qué significa salud como eje entre todas las políticas? Y es un término que ustedes lo van a ver más adelante, probablemente cuando desarrollen otro tipo de estudios. Pero un término muy importante es salud en todas las políticas. Y eso significa que definir políticas
en términos de salud que involucren a otros sectores, ¿no? Es decir, por ejemplo, que involucre al Ministerio de Educación, que involucre al Ministerio de Producción, al Ministerio de Inclusión Social, al de Justicia, y también que involucre al gobierno local, al gobierno regional, ¿no? Quiere decir que nosotros como salud tenemos que desarrollar políticas intersectoriales, multisectoriales para poder implementar promoción de la salud. Han visto que se requiere una acción, varias acciones a nivel del medio ambiente, de comunidad, de recreación, y eso pues necesita que nosotros involucremos a otros organismos y otras instituciones para que se pueda desarrollar, ¿no? A eso se refiere como salud en todas las políticas. Un ejemplo de salud en todas las políticas es esto, ¿no? Que es la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Es la ley que condiciona el uso de los octógonos de advertencia en todos los productos procesados. Y esta ley es multisectorial. ¿Por qué? Porque esta ley involucró en su desarrollo al Ministerio de Educación, al Ministerio de Inclusión Social, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Producción, porque había que analizar el impacto también de las advertencias en los productos procesados. Entonces, este es un claro ejemplo de salud en todas las políticas, ¿no? Es una ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes que permitió implementar una estrategia para, de alguna forma, advertir a la población sobre sus riesgos si consume o no un tipo de alimento, ¿no? Otro ejemplo de salud en todas las políticas es cuando se declara, pues, una intervención sobre los ambientes para el control del tabaco en el Perú, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando eh, en los restaurantes y en los cines, antes las personas ingresaban y podían fumar dentro de los cines, dentro de espacios cerrados, podían fumar dentro de los restaurantes, pero mediante una política multisectorial, incluyendo a los gobiernos locales, se pudo lograr que todos los ambientes cerrados estén libres de tabaco, de humo de tabaco, ¿no? Es por eso que ustedes han visto mucha restricción en cuanto al humo de tabaco, pero esto ha necesitado no solamente que sea una política del Ministerio de Salud, sino también que se involucre el Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿no? Para regular esto, los diferentes gobiernos locales también para regular los diferentes establecimientos. E incluso en otros países esto es más drástico, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el expendio de tabaco y de alcohol, en otros países no se permite que en manzanas a la redonda de una institución educativa existan locales de venta de alcohol y de tabaco, ¿no? En cambio, eso todavía no se ha desarrollado acá en nuestro país, pero en otros países sí, ¿no? Es decir, no se puede, es decir, en alrededor de 5 cuadras de una institución educativa no pueden haber servicios de venta de alcohol o de tabaco. Y, y sobre el alcohol también tenemos una ley que es también multisectorial que regula la comercialización, el consumo y la publicidad de las bebidas alcohólicas, ¿no? Se regula el porcentaje, se le da un impuesto si el porcentaje es mayor. Entonces, esto de alguna forma trata de contener los consumos como un ejemplo de promoción de la salud en política, ¿no? En políticas, en salud en todas las políticas. Entonces, sí, como parte del Ministerio de Salud se están desarrollando intervenciones de promoción de la salud siguiendo el lineamiento de política 1. Ahora, el lineamiento de política 2 nos menciona que tenemos que desarrollar una gestión de salud que involucre no solamente a la persona, ¿no? Y para eso se ha desarrollado
el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, cuyo abordaje requiere pues que nosotros tengamos un impacto fuerte en los determinantes de la salud. Este punto lo vamos a ver en la siguiente clase, así es que lo voy a pasar, pero tengan en cuenta que se requiere una gestión territorial, es decir, en donde vive la persona, para abordar los diferentes determinantes que pueden incidir en la persona, en la familia y comunidad. Ok, entonces el lineamiento de política 3 nos menciona que tenemos que hacer un abordaje de los determinantes sociales de la salud para cerrar las brechas de inequidad en salud. ¿Qué es un determinante de la salud? ¿Qué son los determinantes? Son todas las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y está incluido incluso el sistema de salud, porque también el sistema de salud es un determinante. Y estos determinantes pueden tener un impacto positivo o un impacto negativo en la situación de salud de la población. Ahora, existen varios modelos para poder explicar cómo es que se comportan los determinantes de la salud, ¿no? El que ya les expliqué, yo creo que uno de los más importantes es el modelo de Mark Lalonde, que ya les expliqué de la relevancia de los 4 grandes determinantes de la salud. Pero adicionalmente hay otros determinantes, ¿no? Por ejemplo, el nivel de educación, las condiciones del trabajo, redes de apoyo social, el entorno social, también la cultura, aparte pues de los estilos de vida, el ingreso y la posición social. Todo esto incide en los resultados sanitarios. Este es otro modelo donde vemos aquí a la persona, ¿no? Y la salud de esta persona o de este grupo de personas depende de sus estilos de vida, depende además de sus redes sociales y comunitarias, y depende de otros factores, ¿no? Como educación, ambiente, condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, la provisión de los servicios básicos, ¿no? Agua, saneamiento, los servicios que dispone de atención de salud por donde vive, la vivienda, y además otras condiciones, ¿no? Culturales, socioeconómicas. Y es en base a los determinantes de la salud es que se plantea la Agenda 2030, donde las Naciones Unidas ha planteado 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde, por ejemplo, el número 3 está orientado a salud y bienestar, que tiene que ver con los determinantes, ¿no? El número 2, por ejemplo, es hambre cero. El número 6 es agua limpia y saneamiento. em, y todo, pues, en interacción con otros objetivos que se relacionan con eh, una vida, pues, em, una buena vida para todos, ¿no? Una vida adecuada, un desarrollo adecuado. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos es decir, cada ser humano tiene una condición de salud única, ¿no? Cada uno tenemos distintos factores de riesgo, distintos antecedentes, pero al final la probabilidad de que todos nosotros eh, consigamos salud va a ser diferente, ¿no? Porque también cada uno va a tener, algunos lo van a obtener en forma muy rápida, ¿no? Es decir, la accesibilidad va a ser súper rápida con la coordinación del cuidado. En otros les va a ser un poquito más difícil porque tienen una carga que puede ser, por ejemplo, pobreza
que puede ser, por ejemplo, discapacidad u otra condición, lleva una serie de obstáculos que le permitan alcanzar salud. Y en otras situaciones esta carga es más pesada aún, ¿no? Que tiene que ver tal vez con el nivel de educación, la alimentación, o tal vez vive en una zona alejada y le es muy difícil llegar a un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, la situación de vulnerabilidad es diferente, ¿no? Es para cada ser humano. Entonces, aquellas acciones también que logren disminuir esta vulnerabilidad en las diferentes poblaciones también es un ejemplo de promoción de la salud, ¿no? Y este es un estudio bien interesante porque promoción de la salud tiene que investigarse, tiene que hacerse, tiene que verificarse qué situaciones son las que ponen barreras a la población en conseguir el objetivo de salud. Entonces, este es un estudio desarrollado en Argentina y ellos se preguntaban por qué las mujeres que tienen un Papá Nicolau o que se han hecho un Papá Nicolau, ¿por qué es que no regresan para recoger el resultado? Y también, si es un resultado positivo, ¿por qué no regresan para su tratamiento, no? Y aquí el mayor determinante que fue responsable del no retorno de los pacientes era a la cabeza los institucionales, atrasos en la entrega de resultados, pérdida de resultados, dificultades para obtener turnos, ¿no? Entonces, miren, el 39% era por factores institucionales. Otro segundo porcentaje era la carga del trabajo doméstico, principalmente el cuidado de los hijos. Y mientras más hijos tenía, era menos probable que la paciente retorne al establecimiento para tener un tratamiento si tenía una lesión premaligna, ¿no? Esto es importante saber porque así uno organiza mejor la oferta de servicios de salud. A veces no todo es, pues, es decir, en un primer plano tenemos que conocer toda la parte de fisiopatología, patología, semiología, el manejo en cada una de las especialidades, pero adicionalmente a ello, si queremos llegar a nuestros pacientes, tenemos que tener clara la realidad por la que ellos atraviesan para poder lograr su salud, ¿no? Entonces, esto es lo que respecta a promoción de la salud, que muy poco se investiga en nuestro país. Y si no se investiga, no podemos manejarlo, ¿no? No podemos desarrollar estrategias para mejorar la promoción de la salud. Y el lineamiento de política 4, que está encaminado a lo que es fortalecer la participación social, la vigilancia por parte de la comunidad, y son estrategias pues que se desarrollan más en el interior del país, como el sistema de vigilancia comunitaria o el sistema de vigilancia ciudadana. Promoción de la salud no es realizar campañas, han visto que son lineamientos de política, son estrategias macro, coordinación multisectorial, intersectorial, no es mercadeo de servicios ni de programas, y no siempre todo lo extramural y o comunitario es promoción de la salud. Ya vamos a ver más adelante qué más es promoción de la salud. Hay algunos ejemplos cuando ustedes, por ejemplo, están en un establecimiento de salud y se habla de escuelas saludables, viviendas saludables, municipios saludables, se están refiriendo a lo que es ejemplos de promoción de la salud, ¿no? Promoción de la salud no solamente se hace en un establecimiento de salud, se pueden hacer en otros ámbitos, ¿no? En municipios, centros laborales, en colegios, familias, en la comunidad. Y adicionalmente a ello, tenemos todo el gran punto de definir los diferentes niveles de prevención, que también a veces nos ocasiona un poquito de confusión, ¿no? Porque muchas veces ustedes van a escuchar el término actividad preventivo-promocional, y eso es un término un poco errado porque colocan en un solo saco ambos términos, ¿no? Pero es importante tener claro la definición de ambos para así tener bien claro
qué estrategias vamos a desarrollar. Y en cuanto a prevención, prevención son todas las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, que es prevención primaria, sino también a reducir los factores de riesgo, sino también detener su avance y atenuar las consecuencias una vez establecidas, ¿no? Entonces, reducimos factores de riesgo con prevención primaria, detenemos el avance y atenuamos las consecuencias con prevención secundaria y prevención terciaria. Pues nuevamente vamos a nuestro gráfico para recordar. Prevención primaria, cadena epidemiológica, protección específica y promoción de la salud. Prevención secundaria, diagnóstico precoz, tratamiento inmediato, limitación del daño con discapacidad. Y prevención terciaria, rehabilitación. Entonces ya hemos hablado sobre promoción de la salud, objetivo, determinantes de la salud. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es prevención primaria, pero a nivel individual, prevención secundaria y prevención terciaria, que también es a nivel individual. Hay algunos puntos claves que hay que incidir en cuanto a prevención primaria. Primero, que promoción de la salud está dentro de prevención primaria. Punto 1. Punto 2, que en prevención primaria el objetivo es la cadena epidemiológica, donde no hay aún ningún cambio anatómico o fisiopatológico, y la persona está expuesta a factores de riesgo o etiológicos. El objetivo de la prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, que aparezcan nuevos casos de una patología. Esto es clave comprender. En cambio, cuando ya estamos en prevención secundaria, recuerden que ya inició el curso la patología en sí, y si nosotros desarrollamos acciones ya en prevención secundaria, el objetivo ya no es pues disminuir la incidencia de la enfermedad porque ya la enfermedad ya apareció, sino el objetivo es disminuir la mortalidad y la morbilidad. Y en prevención terciaria, nuestro objetivo usualmente es pues, por un lado, bueno, van a haber patologías que sí se van a curar, pero hay otras que van a tender a la cronicidad o a producir alguna discapacidad o muerte, entonces lo que queremos es atenuar los resultados o consecuencias. Entonces, prevención primaria, conjunto de acciones dirigidas a impedir la aparición de una enfermedad determinada. El objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad y incluyen acciones en el periodo prepatogénico, que ya lo hemos mencionado. Algunos ejemplos. Todas las inmunizaciones son ejemplos de prevención primaria. Todas las quimioprofilaxis también, ¿no? Por ejemplo, el ácido fólico, el uso de yodo en la sal. Todas las vacunas son ejemplos de prevención primaria. Todas las acciones de promoción de la salud también son ejemplos de prevención primaria, ¿no? Por ejemplo, adoptar estilos de vida, adoptar comportamientos saludables como dieta sana, promover el uso de cinturón de seguridad, todo lo que ya hemos hablado de promoción de la salud, ¿no? Prevención secundaria, el objetivo es enfocarse en la enfermedad en sus primeras fases, cuando queremos hacer un diagnóstico precoz, o también ya limitar el daño, ¿no? Lamentablemente la prevención secundaria actúa cuando falló o fue insuficiente la prevención primaria, ¿no? Eso es importante tener en claro. El objetivo principal es reducir la morbimortalidad, es decir, que las personas que ya están enfermas vivan más y mejor. Entonces es súper importante tener en claro la prevención secundaria. Aquí les dejo algunos ejemplos. Todos los tamizajes son ejemplos de prevención secundaria, diagnóstico precoz, ¿no? El tamizaje neonatal,
tamizaje de cáncer, las colonoscopías, el Papa Nicolau, las mamografías, todos son ejemplos de prevención secundaria, diagnóstico precoz. Entonces, el diagnóstico precoz, ustedes van a ver en su práctica médica que existen muchas pruebas para hacer diagnóstico precoz, ¿no? Y la idea es, pues, que se detecte a tiempo una patología y esta patología pueda ser tratada con un beneficio real para el paciente, ¿no? Es decir, que el tratamiento sea efectivo, que el tratamiento sea con menor riesgo y que sea una patología, pues, que si no se diagnostica precozmente, produce mayor consecuencia en el futuro, ¿no? La desventaja que podríamos tener de los tamizajes es que se puede hacer diagnósticos falsos positivos, ¿no? Y eso tal vez también acarrea diferentes dificultades en el manejo del paciente. Entonces, las pruebas de diagnóstico precoz son muchas, ¿no? Hay pruebas de laboratorio, hay test que se pueden aplicar a las personas, imágenes, pero sí o sí necesita tener una evidencia de que es beneficiosa para el paciente. Y prevención terciaria están dirigidas al tratamiento o rehabilitación de la enfermedad ya diagnosticada y con dos objetivos, ¿no? Primero, que queremos que la persona nuevamente se inserte a la sociedad y pueda desarrollar sus actividades con calidad de vida y tal vez eh, hacer que pueda sentirse útil, ¿no? A pesar de la discapacidad que tenga o a pesar de la patología crónica o de un cáncer que tenga, ¿no? Algún ejemplo de prevención terciaria, por ejemplo, ejercicio supervisado en personas que ya tienen una enfermedad coronaria establecida, el abandono del tabaquismo, por ejemplo, en una persona que ya tiene EPOC. Y esto es importante diferenciar porque sería una acción de prevención primaria si el objetivo fuera disminuir la incidencia de cáncer de pulmón o el infarto agudo de miocardio, ¿no? Es decir, ustedes en una persona que no tiene cáncer de pulmón y fuma y le dicen que deje de fumar o desarrollan intervenciones para que deje de fumar, ese sería un ejemplo de prevención primaria porque tiene el factor de riesgo que es el tabaquismo, pero todavía no tiene cáncer de pulmón, ¿no? O no tiene ningún cambio patológico en el pulmón. Pero si nosotros ya tenemos un paciente que tiene cáncer de pulmón y hacemos una consejería o una orientación o un tipo de intervención para que deje de fumar, esa sería una prevención terciaria. Rehabilitación, por ejemplo, en pacientes que han tenido ACVs, ese es un ejemplo de prevención terciaria. Existen otros dos tipos de prevención. Tenemos la prevención primordial y la prevención cuaternaria. Recuerden que prevención primaria es cuando existen factores de riesgo y lo que se desea es que no aparezca la enfermedad. Pero en prevención primordial, lo que se desea es que no soporte un factor de riesgo, es decir, está dirigida a individuos sanos y lo que se quiere es que ellos adquieran un factor de riesgo. Y la prevención cuaternaria está dirigida a evitar la iatrogenia, ¿no? La iatrogenia derivada del uso innecesario de intervenciones sanitarias. Em, a veces hay confusión entre lo que es promoción y prevención, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un tamizaje de presión, de hipertensión arterial. Recuerden que todos los tamizajes son ejemplos de prevención secundaria. Aquí tenemos un desfile con pancartas. Esto no es prevención ni promoción. Hacer una consejería, por ejemplo, educación en alimentación saludable es un ejemplo de promoción de la salud. Hacer una consejería en que se realice actividad física moderada en un paciente, por ejemplo, con sobrepeso y que lo que deseamos es que no tenga un infarto, ¿no? Sería prevención primaria, ¿no?
aplicación, por ejemplo, de un bloqueador solar para evitar la aparición de un cáncer de piel, prevención primaria. Y aquí, por ejemplo, es otro desfile con pancartas. Esto no es ni prevención ni promoción. Y es importante diferenciar, ¿no? Porque de eso depende las estrategias que vamos a usar para tener una efectividad sobre los determinantes de la salud o sobre los factores de riesgo a nivel individual, ¿no? Promoción de la salud se desarrolla sobre las personas sanas. El objetivo es mantener y mejorar la salud. En cambio, prevención se desarrolla sobre las personas que tienen un factor de riesgo y su intención es evitar una enfermedad. Cuando nosotros actuamos sobre los determinantes, es promoción de la salud. Cuando actuamos sobre los factores de riesgo y los daños, es prevención. Nuestro público objetivo en promoción de la salud es la población en general, comunidades, grupos, es colectivo. En cambio, cuando desarrollamos prevención primaria, secundaria, terciaria, usualmente es individual. La promoción de la salud puede ser desarrollado por cualquier persona, ¿no? El alcalde, el profesor, ama de casa, el personal de salud. En cambio, prevención es realizado por el personal de salud. Donde se desarrolla promoción de la salud en todos los escenarios de la vida, en la comunidad, en los gobiernos locales. Prevención usualmente se desarrolla en los establecimientos de salud. ¿Qué hacer para evitar que ocurra una enfermedad o disminuya la mortalidad? Acciones de prevención. ¿Qué hacer para que la gente se mantenga sana la mayor parte del tiempo? ¿Y qué hacer para trabajar sobre los determinantes de la salud? Acciones de promoción de la salud. Esto les va a permitir a ustedes diferenciar las diferentes acciones. Vamos a pasar esto. Ya. Por el tiempo vamos a iniciar, vamos a tener una pausa activa de 2 minutos. Voy a cambiar de presentación, voy a dejar de presentar esta, porque me han mencionado que la clase tiene que terminar a las 4, entonces, este, esta es la clase de promoción y prevención. Cualquier duda con sus tutores de práctica. Lo que vamos ahora a hacer es la siguiente clase, que es sobre el modelo de atención integral de salud. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí se ve, doctora. Muchas gracias. Bien, a ver, un minutito. Una pausa activa de 1 minuto, por favor. Bien, en la sesión 4 de la unidad de atención primaria de salud es referente al modelo de atención integral de salud basado en persona, familia y comunidad. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que ustedes conozcan la relevancia de la definición de familia, por qué tenemos que incluir a la familia en lo que es la atención en salud, definir apropiadamente lo que es atención integral de salud y cuidado integral de salud, definir apropiadamente salud familiar y salud comunitaria y revisar el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Entonces, todo parte igual de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata. Y recuerden que
nosotros durante toda la carrera de medicina, nosotros estamos enfocados básicamente al cuidado de la salud individual, ¿no? Toda la carrera está orientada a que nosotros conozcamos fisiología, patología, todas las ciencias de la salud destinados al diagnóstico y tratamiento a nivel individual. Pero han visto que los determinantes de la salud son, en su mayor parte son los estilos y los comportamientos y también el medio ambiente. Entonces, si nosotros queremos lograr que nuestro paciente recupere su salud, tenemos que involucrar a la familia, tenemos que involucrar a la comunidad para lograr ese objetivo, ¿no? Ahora, como país, recuerden que se ha firmado un compromiso en Alma Ata, en Ottawa. Entonces, como país se tiene que desarrollar normativas que nos permita a los establecimientos de salud hacer nuestras acciones y que se pueda financiar todas estas acciones y lograr los objetivos que nos hemos comprometido, ¿no? Entonces, para eso hay que comprender bien a qué nos referimos con el modelo de atención integral de salud, que es un modelo de trabajo, es el marco de trabajo o la normativa que nos permite a todo el primer nivel de atención a desarrollar intervenciones a los individuos y a sus familias, ¿no? Entonces, esto ya estaba plenamente establecido en Alma Ata, que requería que se considere a los individuos y a sus familias de la comunidad con plena participación y también tener en cuenta cada una de las etapas del desarrollo de la persona y también de la familia, ¿no? Que es importante tener en claro. ¿Y por qué familia? Porque familia desde siglos atrás siempre ha sido la institución social básica, ¿no? La institución donde se desarrollan nuestras habilidades, nuestra autoestima, nuestros comportamientos, y esto pues es de muchos, muchos, muchos siglos atrás, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo, la evolución de la familia ha variado también, ¿no? Antes teníamos familias más numerosas, ahora ya es menos, pero la familia siempre ha sido una institución social de relevancia para el desarrollo del ser humano. Y como definición, en realidad no existe una definición aceptada por todos. Cada uno de nosotros probablemente va a tener una definición de familia. Y eso es importante porque nosotros vamos a luego hacer la ficha familiar, que es una de los productos que van a presentar en esta unidad. Entonces tenemos que de alguna forma tener claro a qué definimos familia, ¿no? Y usualmente tenemos una definición tradicional integrada por los padres, los hermanos, y también las mascotitas, pero también existen familias poco tradicionales, como las familias que viven solo con papá o con mamá, familias con padres homosexuales y sus respectivos hijos adoptivos o concebidos in vitro, segundos matrimonios, comunidades religiosas y también grupos de amigos que también se podrían considerar como familia. La ONU, la OMS también tiene sus definiciones de familia. Usualmente son definiciones operativas. Por ejemplo, la OMS considera familia a los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. Y el grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos, ¿no? Porque son organizaciones que se requiere pues una evaluación más operativa, ¿no? Más objetiva. Y para nosotros en Perú, para nosotros aplicar la ficha familiar y hacer tal vez lo que se denomina la encuesta demográfica y de salud familiar, famoso ENDES, nosotros tomamos en cuenta la definición operativa de familia dada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El INEI define familia como el conjunto de personas que viven en un mismo lugar durante el mes pasado, permanecieron por lo menos la mitad del tiempo en él, entendido como un espacio físico delimitado y que consumen los alimentos preparados de una misma fuente. Entonces, la definición operativa
incluye que el grupo de personas consuman los alimentos de una misma fuente, oye, y que por lo menos estuvieron la mitad del mes pasado, ¿no? El último mes, la mitad del mes viviendo en ese mismo lugar. Entonces, esta es la definición que vamos a usar para hacer la ficha familiar, ¿no? Ustedes tal vez puedan visitar un lote donde existe pues una casa de 2 pisos, eh, y cada piso tiene una familia, este, y cada familia tiene que consumir de una misma olla para considerar pues que es una familia en sí, pero a veces eh, encontramos cuando hacemos visitas domiciliarias que em, viven generaciones y generaciones de una misma familia y consumen de una misma fuente, ¿no? Entonces van a ver familias integradas por padres, abuelos, nietos, y en otras situaciones vamos a encontrar familias pequeñas, ¿no? Constituidas solamente por 3, 4 integrantes. Entonces, todo depende para la definición operativa a nivel de MINSA, es alimentos preparados de una misma fuente. ¿Y por qué tenemos que trabajar con familias? ¿Por qué? Porque la familia puede constituir un factor de riesgo y también puede constituir un factor de protector para la salud individual. ¿Por qué trabajar con familias? Ya hemos hablado sobre los determinantes de la salud. Recuerden que el 43% de los factores que determinan la salud de la población está definido por los estilos de vida y comportamientos. ¿Y dónde se adquieren estos estilos de vida y comportamientos? En la familia. Ese es eh, una de las razones por las que se decide trabajar con familias, ¿no? Para incidir en los comportamientos del ser humano. Además, la familia, ¿por qué es un factor protector? Porque es dentro de la familia donde nosotros desarrollamos nuestra capacidad socializadora, afectiva, formadora. Si se cumplen adecuadamente estas funciones de cuidado, de afecto, lo que nosotros vamos a lograr es que cada ser humano logre su identidad, se sienta parte de algo, que consolide su autoestima, que consolide un vínculo y sienta a la persona que pertenece a algo, que es parte de algo y donde la persona es importante, ¿no? De esto depende en realidad el futuro de una persona y de si tiene o no alguna situación más compleja por afrontar en el futuro, ¿no? Entonces, la familia tiene muchas funciones que son relevantes en el desarrollo de una persona y básicamente en su desarrollo, pues, de su autoestima, de su identidad. Es clave en lo que es en su desarrollo en el futuro, ¿no? Entonces, como factor protector, la familia es el lugar donde nosotros vamos a desarrollar nuestros hábitos, conductas, comportamientos saludables y por otro lado, es el lugar donde si se cumplen estas funciones de cuidado, afecto, estatus, socialización y reproducción, constituye un factor protector para el desarrollo del ser humano. Pero también la familia puede ser un factor de riesgo y es algo que también tenemos que identificar. Hay familias donde hay antecedentes de violencia, de conductas delictivas, de drogadicción, por ejemplo, de pautas de crianza inadecuadas, abandono, problemas de abandono o padres autoritarios, cuando hay confusión de roles, de valores, hay dificultad tal vez para marcar los límites, cuando existe, por ejemplo, problemas de comunicación y todo ello lo vamos a saber si hacemos la ficha familiar, que es una forma de hacer una historia, ¿no? O una forma de recabar datos que nos permita actuar, ¿no? Entonces, sí, la familia es importante tenerlo en cuenta porque por un lado es un factor protector de relevancia y por otro lado es un factor de riesgo. Entonces, tenemos que identificar en la evaluación de nuestros pacientes. La familia es más que la suma de los miembros,
La familia es como un ser vivo, y como un ser vivo, porque nosotros vamos a encontrar en el desarrollo de la familia varias etapas de desarrollo, ¿no? Una familia que recién comienza, una familia que ya tiene hijos, hijos grandes, y una familia cuando tal vez ya los hijos parten, o una familia cuando ya fallece uno de los esposos, ¿no? Entonces, y este es el ciclo por el que atraviesa el desarrollo de la familia, así como el ser humano que nosotros hemos llevado cursos pues de pediatría, de ginecología, de geriatría, em, y vemos cómo es que es la evaluación del recién nacido, del adolescente, del adulto mayor. Igual la familia también transita por varias etapas, que es algo que ustedes van a indagar al momento de hacer la ficha familiar. Y estas etapas van desde lo que es la pareja sin hijos, viene luego el nacimiento del primer hijo, el hijo en edad escolar, el hijo en edad adolescente, la plataforma de despegue que se refiere a cuando los hijos parten del hogar, el nido vacío que es cuando los padres se quedan ya sin los hijos y el retiro o jubilación cuando ya los padres están ya en jubilación o son adultos mayores, ¿no? Y es importante tener claro estas diferentes etapas en el desarrollo de la familia porque estas etapas son necesarias, a veces van a producir crisis en el desarrollo en los integrantes de la familia y hay que saberlo, pues, identificar y ver cómo esto está repercutiendo en su salud, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que investigar, ¿no? Por ejemplo, una de las crisis más, este, un ejemplo claro de crisis es cuando se tiene hijos adolescentes, ¿no? Hay un cambio en el, en el comportamiento, cambio en lo que es la forma de crianza y esto a veces origina periodos de inestabilidad. Algunas familias lo manejan muy bien, pero otras familias les cuesta, ¿no? Les cuesta un poquito adaptarse a los cambios. Definitivamente la persona, ya sea en sus diferentes etapas de su curso de vida, es decir, si es niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, va a depender mucho su salud de la familia a la que pertenece, ¿no? Sabemos que hay familias de riesgo, familias protectoras también, entonces la salud de la persona depende mucho de la familia y también la salud de esta familia depende mucho de la comunidad en la que se desarrolla, ¿no? Y de los riesgos que existe en el entorno o el ambiente de esa comunidad. Entonces, todo esto va de la mano. Si yo, por ejemplo, voy a tratar un caso de tuberculosis en un adulto joven, no solamente tengo que tratar el caso de tuberculosis, sino también tengo que hacer la visita domiciliaria para identificar los contactos, hacerles la evaluación respectiva para identificar tal vez más casos de tuberculosis y adicionalmente a ello tengo que ver qué otros casos de tuberculosis están cercanos a esta familia, probablemente tenemos un mayor número de contagios, y cuál es el entorno que facilita lo que es la interacción de la gente, del huésped y del ambiente, ¿no? Tal vez es un entorno muy hacinado, o hay muchos casos de tuberculosis en la zona, o tal vez no hay medidas adecuadas de ventilación, es decir, se tiene que evaluar en forma conjunta. Y así existen muchas patologías que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, dengue es otra patología que tenemos que involucrar a la familia, a la comunidad, el entorno, el medio ambiente para poder detener o frenar la incidencia, ¿no? Y aquí viene el término también de atención integral de salud, ¿no? En todo momento ustedes van a escuchar este término, la clase se llama modelo de atención integral de salud. Entonces nosotros tenemos que definir apropiadamente el término atención integral de salud. Atención integral de salud son todas las acciones, intervenciones que desarrollan en la persona, pero tomando en cuenta el contexto de su familia y comunidad. Si yo no tomo en cuenta
la familia y comunidad, no estoy haciendo atención integral de salud. Aparte de ello, tengo que hacer un abordaje de la persona con un enfoque biopsicosocial. Por ejemplo, atiendo a un paciente con resfrío o un paciente con una diarrea y después no valoro nada de su esfera psicológica, no estoy haciendo atención integral de salud. Y adicionalmente a ello, tengo que desarrollar acciones de promoción de la salud, acciones de prevención, recuperación y rehabilitación. Cuando desarrollamos estos tres componentes, estas tres intervenciones, estamos hablando de atención integral. Ese concepto tiene que quedar bien claro. Y si a ello nosotros le agregamos el término bienestar, es decir, lograr el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, si nosotros queremos lograr bienestar en la población, ya no solamente hablamos de atención integral de salud, sino cuidado integral de salud. Y les remarco mucho estos términos porque van a ver que ahora se habla mucho de cuidado integral de salud, pero ¿a qué nos referimos a ello, no? Queremos un desarrollo pleno y autónomo de las familias y de los individuos. Y cuando buscamos esta finalidad, hablamos ya de cuidado integral de salud. Luego tenemos el término de salud familiar. Y salud familiar se refiere a que no solamente va a bastar trabajar en la salud individual, sino también tenemos que evaluar las funciones de la familia y también las condiciones en las que vive esta familia, ¿no? Cuando yo hago la visita y evalúo a cada uno de los integrantes de la familia, verifico cómo está con un enfoque biopsicosocial, hago todas las acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y además de ello veo cómo viven, cómo está la casa, si tiene agua, luz, desagüe, cómo están los materiales de la casa. Y veo si hay buenas pautas de comunicación. Recién estoy haciendo salud familiar. Veo si no hay violencia. Entonces, esto es salud familiar, ¿no? Cuando abordamos estos tres puntos, adicional a lo que es la atención integral de salud. Esta diapositiva es súper importante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, vemos las diferentes etapas de vida que maneja el Ministerio de Salud. Y para cada etapa de vida existen diferentes intervenciones, tanto de promoción y de prevención. Hay que tener claro estos intervalos, ¿no? Niño de 0 a 11 años, 11 meses, 29 días. Adolescente de 12 a 17 años, 11 meses, 29 días. Joven de 18 a 29. Adulto de 30 a 59 años, 11 meses, 29 días. Y adulto mayor de 60 años a más. Y esto va de la mano con la evolución también del ciclo vital familiar, ¿no? Actualmente familias en formación, cuando hay niños pequeños, familia en expansión, cuando los hijos ya están más grandes, dispersión, cuando los hijos ya se vuelven adultos y empiezan a formar sus propias familias, y en contracción, cuando ya coincide con la etapa de adulto mayor, donde hay jubilación o pueden fallecer alguno de los integrantes de la pareja, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta porque es una secuencia de eventos, cada evento tiene sus particularidades, cada evento tiene sus propias crisis. Y entonces nosotros, en el curso de salud comunitaria, hemos visto atención primaria de salud y sus atributos, hemos analizado un poquito los factores determinantes de la salud. Hay que explorar las necesidades de salud de una población, ya sabemos cuál es la definición de atención integral de salud, ya sabemos cuál es la definición de cuidado integral de salud. Hemos visto lo que es la Carta de Ottawa para la promoción de la salud
Y además ya sabemos lo que es salud familiar. Y tenemos que pensar, ok, ahora es bienestar y desarrollo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacerlo como nación, como país? ¿Cómo podemos hacer? Son muchos componentes, es muy ambicioso, son muchas definiciones, entonces necesitamos un marco de trabajo, ¿no? El marco de trabajo es a través del modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, que ha tenido una evolución, ¿no? Desde el año 78 con la Conferencia Internacional de APS, donde el país se compromete a implementar APS, y el primer documento que sale es en el 2003, se denominó la salud integral, compromiso de todos, el modelo de atención integral. Y este documento ha ido evolucionando, tanto así que para el año 2011 ya no solo se refería como modelo de atención integral de salud, sino se adicionó el término de familia y comunidad. Y después, ya en el 2020, surge el último, como un mejoramiento de este marco normativo, y ya no se denomina como modelo de atención integral, sino se le cambia el nombre a cuidado, ¿no? Entonces, actualmente en nuestro país, el marco de trabajo para implementar toda la estrategia de APS, de promoción de prevención en el primer nivel de atención, es el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, cuya finalidad es mejorar con equidad las condiciones y el nivel de salud de la población residente en el Perú. Los objetivos de este modelo de cuidado integral de salud es establecer todos los mecanismos, gestión, directrices para la provisión, para la organización, para la gestión y el financiamiento del cuidado integral de salud. Es decir, tenemos todos los conceptos, ya sabemos qué tenemos que hacer, pero ahora nos falta cómo nos organizamos, cómo gestionamos, cómo financiamos todas estas intervenciones y cómo hacemos las prestaciones, ¿no? Y aparte de ello, el otro objetivo de este marco normativo es incorporar el abordaje de los determinantes sociales de la salud para poder elaborar estrategias de promoción de la salud, ¿no? Entonces tenemos 4 grandes componentes en el modelo: la provisión o prestación, la organización, la gestión y el financiamiento. Y este tiene un marco de política, marco de trabajo, ¿no? Aquí tenemos a la familia por ciclo evolutivo, aquí tenemos la persona y aquí la comunidad. Y lo que se quiere es un cuidado integral de la salud que involucra estos 3 grandes componentes con una cartera de servicios, es decir, una lista de servicios que nos permita acercarnos a ellos para lograr ese objetivo que les he mencionado, el cuidado integral, que es un objetivo ambicioso, pero está en la definición, ¿no? Basado en los atributos de la atención primaria de salud: primer contacto, integralidad, longitudinalidad y continuidad, con un enfoque de curso de vida, un enfoque de equidad de género, un enfoque de interculturalidad y enfoque de derechos y deberes, teniendo en cuenta, básico, las necesidades de salud de la población y los determinantes sociales de la salud. Ese es el marco lógico del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. El enfoque de curso de vida requiere que nosotros comprendamos que la familia tiene una sucesión de eventos, ¿no? Que es lo que les estaba explicando sobre las diferentes etapas del ciclo vital familiar. Y que para cada evento existe una serie de dificultades, pero también intervenciones que podemos desarrollar como personal de salud. Y además, en el curso de vida, como les menciono, tenemos diferentes escenarios y momentos significativos que van a interferir o de alguna forma van a incidir en diferentes actitudes o emociones o comportamientos
en la familia, ¿no? Es decir, por ejemplo, el nacimiento del primer hijo es un evento súper importante, trascendental, que cambia todo el funcionamiento de la familia, y no solamente pues de la familia nuclear, sino también de la generación de los abuelos, ¿no? De los tíos. Y aparte también requiere que la pareja se reorganice, ¿no? Para el cuidado del recién nacido. Y así a medida que pasa la secuencia de la vida, existen varios escenarios que van a influir en la salud de la persona, ¿no? A veces muchos escenarios condicionan eventos estresantes, algunas situaciones de inestabilidad, que sí podría repercutir en la salud individual, tal vez con trastornos de ansiedad o tal vez trastornos de adaptación o alguna situación en particular, ¿no? Entonces, este modelo de cuidado integral por curso de vida incluye estos escenarios a tenerlos en cuenta al momento de hacer la evaluación de los pacientes. Usualmente, en el primer nivel de atención, nosotros, como personal de salud, nos organizamos en equipos multidisciplinarios para poder hacer una evaluación de las familias, ¿no? Nosotros en el primer nivel de atención tenemos distribuidos al personal de salud de acuerdo a la jurisdicción que tenemos, ¿no? Cada grupo de profesionales tenemos un sector asignado y aplicamos la ficha familiar. La ficha familiar, así como ustedes conocen la historia clínica individual para el abordaje del paciente, a nivel de la familia nosotros usamos como documento normativo la ficha familiar, que nos permite hacer un recojo, ¿no? De las necesidades y características de la familia que vamos a evaluar. Y esto nos va a permitir hacer un plan de intervención en la persona, en la familia y en la comunidad, con actividades no solamente a nivel intramural, sino extramural, ¿no? Es decir, cuando aplicamos la ficha, identificamos, por ejemplo, si hay más niños en la casa, si hay algún recién nacido, si hay gestantes, si hay puérperas. Si, por ejemplo, hay puérperas, ok, esta puérpera ya acudió a su control de puerperio, tiene sulfato ferroso, tiene algún problema en cuanto a la lactancia, si tiene sus vacunas completas, si el recién nacido está con sus vacunas. Entonces, si no tiene vacunas, coordinamos la cita para hacer la vacunación a nivel intramural, pero también a nivel extramural podemos hacer intervenciones, ¿no? A veces hacemos sesiones educativas, hacemos consejerías en casa sobre el cuidado del recién nacido y así, dependiendo de lo que encontremos en la evaluación de la familia, definimos cuáles van a ser el plan de cuidado de esta familia. Em, de alguna forma nosotros hacemos el diagnóstico de necesidades, trabajamos el plan de intervención en la familia y sí coordinamos con el alcalde algunas acciones intersectoriales para lo que es el abordaje de determinantes sociales, ¿no? Usualmente coordinamos, por ejemplo, cuando tenemos problemas de contaminación ambiental, lo que es la disposición de la basura, de los residuos, cuando, por ejemplo, deseamos hacer intervenciones en colegios, también hacemos las coordinaciones con la UGEL o con las autoridades respectivas. Em, Tenemos, por ejemplo, un círculo del adulto mayor y estamos gestionando con el alcalde para que nos pueda financiar para hacer sesiones educativas de Tai Chi, ¿no? Entonces, nos organizamos y en realidad en todo el país, cada establecimiento de salud tiene que trabajar la ficha familiar. Nosotros tenemos como objetivo, cada personal de salud a nivel nacional, trabajar mínimo 10 familias en el lapso de un año, ¿no? Y incorporarlas en el cuidado, pero también tenemos que trabajar con los actores sociales para poder implementar el modelo de cuidado integral por curso de vida. Todo el personal de salud está entrenado en hacer la ficha familiar, está entrenado en hacer trabajo extramural, está entrenado en las principales definiciones para el manejo de la implementación del modelo del cuidado integral de salud.
Y esto va de la mano, pues, con las políticas públicas que ya les mencioné como ejemplos de promoción de la salud. ¿Se acuerdan que les mencioné sobre ambientes libres de tabaco, ¿no? Políticas públicas para, por ejemplo, regular el consumo de alcohol o regular la actividad física, ¿no? Los parques o zonas donde se puede hacer actividad física. Entonces, todo tiene que estar en coordinación con el gobierno local o el gobierno municipal o los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, este es un resumen del trabajo en salud familiar para poder implementar el modelo de cuidado integral. Entonces, en resumen, el equipo multidisciplinario aplica la ficha familiar para hacer un diagnóstico de necesidades a la persona, a la familia y comunidad, y de acuerdo a ello se evalúan los diferentes riesgos y el plan que vamos a desarrollar para mitigar de alguna forma estos riesgos, ¿no? Esta es la ficha familiar que ya supongo en la práctica les han compartido. De todos modos, soliciten a sus jefes de práctica que les compartan la ficha familiar y en práctica es donde van a ustedes aprender a llenar la ficha familiar. Y salud comunitaria ya engloba todo, ¿no? Entonces, salud comunitaria engloba salud familiar, engloba todas las acciones de promoción y prevención, y es también todos los procesos que nos permitan hacer eh, un conjunto de actividades a nivel extramural para el cambio de comportamiento de las familias, que recuerden que es un determinante de la salud importante, ¿no? Que tenemos que insistir. En salud comunitaria, nosotros tenemos que articular al sector salud con las familias y también los recursos públicos y privados, donde está incluido el gobierno local o los alcaldes de los distritos, ¿no? Entonces, eso significa salud comunitaria, articular estos tres grandes componentes. Y nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros mapitas, como ven aquí, que están sectorizados, ¿no? Cada establecimiento de salud a nivel nacional tiene una jurisdicción asignada y cada jurisdicción asignada tiene su sectorización, es decir, la jurisdicción de los establecimientos está dividida en sectores para que pueda ser luego distribuida al personal de salud y tener una vigilancia adecuada, ¿no? De estos sectores. Em, ¿Cuáles son los componentes de la atención integral a la comunidad para lograr una salud comunitaria? Número uno, la sectorización, que es un mapa sectorizado, ¿no? Cada establecimiento de salud tiene el mapa sectorizado de su jurisdicción. Aquí, por ejemplo, les tengo el mapa sectorizado de la jurisdicción del puesto de salud de Las Flores, que está en Surco. Luego, otro componente de la salud comunitaria es decir, de la atención integral a la comunidad es la incorporación en el gobierno local. Luego tenemos que hacer el registro de los actores sociales, que incluyen, por ejemplo, los presidentes de asociaciones, de los asentamientos, las presidentas de los vasos de leche, de las ollas comunes, también los directores de las instituciones educativas de primaria, secundaria, a nivel universitario, porque al final todos tenemos que trabajar de la mano para mejorar la salud de la población, de la comunidad. Además, se podría elaborar un diagnóstico participativo para lo que es priorizar los temas que se deben abordar mediante un plan de salud local, ¿no? Y estos cuatro grandes componentes siempre de la mano con la acción intersectorial y multisectorial. Se requiere políticas públicas, políticas de salud en todas las políticas que nos permitan pues coordinar adecuadamente y que todas tengamos el mismo objetivo, ¿no? Que es tener una comunidad saludable. Cuando desarrollamos acciones a nivel intramural en el establecimiento de salud, usualmente son acciones de cuidado integral a la persona según etapa de vida. Y cuando vamos a hacer
el componente extramural usualmente son acciones para visitar a las familias y ahí uno de los objetivos es desarrollar el plan de atención integral de la familia y también es ayudar en la organización de la comunidad para que ellos puedan constituir sus sistemas de vigilancia comunitaria y hacer un diagnóstico participativo para priorizar qué situaciones de riesgo en salud van a tener que abordar, ¿no? Y a esto se suma también incorporar la medicina tradicional, porque recuerden, al ser salud comunitaria, hemos visto la salud individual, la salud de las familias, comportamientos, actitudes, em, co- eh, hábitos, pero a ello también tenemos que sumar si en estas comunidades se ha implementado algunas tradiciones para la mejora de su salud, ¿no? Entonces aquí tenemos que incorporar los conceptos de medicina tradicional. Medicina tradicional es la suma de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias de diferentes culturas, ¿no? Y por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya incluyó dentro de sus ejes temáticos lo que es la implementación de un centro global de medicina tradicional para poder avalar con la evidencia de todas las intervenciones de medicina tradicional. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de atención primaria de salud, cuando hablamos de modelo de cuidado integral basado en familia y comunidad. Em, en medicina tradicional también tenemos una declaración de Astana del año 2018, donde se reconoce, fue una conferencia también de atención primaria de salud, donde se reconoce la necesidad de integrar los conocimientos y las tecnologías de la medicina tradicional en las prestaciones de atención primaria en la búsqueda de salud para todos. Entonces se incluye el uso de hierbas medicinales, de acupuntura, de yoga, terapias indígenas y otras formas de medicina tradicional, ¿no? Entonces ya en la última conferencia de atención primaria de salud se incluyó dentro de los ejes temáticos de la OMS también desarrollar todo un centro de trabajo para el estudio de la medicina tradicional. Y en el año 2022 es donde eh, se fortalece aún más la importancia de la medicina tradicional y se tiene ya en pie un centro global, ¿no? Como les estaba mencionando, ya existe toda una red de estudio para innovación, tecnología, para la sostenibilidad, para analizar la evidencia de las intervenciones de medicina tradicional y así reforzar lo que es el acercamiento de, de algunos comportamientos con la medicina científica y así poder generar mayor conocimiento para el desarrollo y lograr pues que una población y una comunidad sea saludable, ¿no? Nunca es tarde para construir salud, ¿no? Es amplio, es complejo, pero creo que cada uno de nosotros podemos contribuir con cada paciente que vemos, ¿no? Y de ello depende, pues, decir, depende mucho tener en cuenta una familia para el cuidado de la salud de la persona y de ello depende pues un futuro adecuado para todos, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de cuidado integral hablamos de bienestar y bienestar significa que cada uno de nosotros logremos todas nuestras expectativas en la vida, ¿no? Es decir, nuestros objetivos y expectativas como personas. Eso es las dos clases que tenía para el día de hoy. Con esto ya concluimos. Yo sé que ha sido un poquito así maratónico, pero teníamos que hacer las dos clases el día de hoy.
No sé si tienen alguna pregunta o es que ya quieren, creo que la parte de la ficha familiar lo van a desarrollar sí o sí en la práctica para hacer el llenado y ustedes puedan presentar su producto, ¿no? En cada sesión de práctica. Em, ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta? Todo está claro, doctora, gracias. Muy bien, entonces la clase ha quedado grabada. Igual en la sala virtual les voy a dejar información complementaria y también la clase la voy a dejar para que puedan revisarla posteriormente. Entonces han sido un gusto de compartir estas dos sesiones con ustedes. Cuídense mucho y que les vaya muy bien.